la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Votos emitidos 343, votos a favor 310, votos en contra 33, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda aprobada dicha toma en consideración de la proposición de ley. Regularización ya busca un cambio de paradigma, no solo de las políticas migratorias, sino también de las políticas sociales y públicas, porque entendemos que es importante que todas las personas que viven en este país tengan acceso a derechos que no se reconozcan desde la compasión ni desde la pena. No se trata de caridad, se trata de justicia social. Los únicos que se benefician de la irregularidad administrativa son aquellos que explotan a los trabajadores y trabajadoras. El racismo esconde un gran negocio, la esclavitud, que no es semiesclavitud, que las mujeres estén internas en el hogar sin derechos, sin poder ir al médico, sin poder salir a la calle. Eso es esclavitud. Que los jornaleros estén trabajando y viviendo condiciones infrahumanas, en chabolas que se queman cada año, eso es esclavitud. Que los compañeros que tienen que recurrir a la venta ambulante sufran agresiones policiales, persecuciones, decomisos y multas, eso es esclavitud. Esto lo escribía Silvia Albert Sopale hace tiempo en la revista Contexto. Hoy en La Base hablamos de la ILP de regularización ya que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Hoy en La Base vamos a analizar lo que significa esta iniciativa legislativa popular que ha sido aprobada y que tiene como finalidad regularizar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que trabajan y viven en nuestro país en situación de irregularidad administrativa. Paola, ¿qué nos tienes preparado? Pues hola Pablo, esta tarde vamos a ver un poco cuál es la radiografía general en la que se da esta ILP y también desmontaremos algún bulo. Manu, ardo en deseos de saber cómo han enfocado esto nuestros medios, que como todo el mundo sabe, no son racistas los medios en España. No existe, el racismo no existe en España. Vamos a ver precisamente esto que están diciendo los medios de comunicación sobre la admisión a trámite de esta ILP en el Congreso y cuáles son los grandes marcos mentales que maneja cada sector mediático a la hora de abordar la cuestión de la migración. Hoy vamos a contar además con Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya. Arrancamos. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues este martes el Congreso ha aprobado la toma en consideración de la ILP de regularización ya para que 500.000 de personas en situación irregular puedan por fin ver regulada su situación en España después de muchísimos años de lucha y de atravesar un gran calvario, ¿no? 500.000 de personas que no tienen derecho a tener derechos, a poder acceder a la sanidad, a la educación, a un trabajo digno, al ingreso mínimo vital, con un riesgo entre 3 y 6 veces mayor de caer en la pobreza, que sufren la perpetua persecución de los cuerpos policiales, el riesgo y el medio de la deportación, y bueno, de las cuales se estima que más de 112.000 son niños, niñas y adolescentes de menos de 16 años. Regularización Ya es una iniciativa del movimiento estatal, autoorganizado, migrante y antirracista, impulsada desde la plataforma Esenciales. Lleva desde 2022 dando voz y movilizando esta propuesta que han respaldado, atención, 900 organizaciones. Desde el Sindicato de Manteros, las trabajadoras del hogar organizadas de SEODAC, asociaciones vecinales, de artistas, de trabajadoras sexuales, en fin, así hasta 900, incluyendo, ojo, a la Conferencia Episcopal. Bueno, pues una buena noticia. Parece que nos ponemos de acuerdo, enseguida desarrollaremos un poco esto, que nos ponemos de acuerdo a la hora de, unos mínimos en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, porque la ILP ha contado con el apoyo de ni más ni menos que 611.821 firmas validadas por la Cámara, de ciudadanos y ciudadanas que son españolas, ¿no? Que son las que pueden firmar este tipo de iniciativas. Es decir, el apoyo social ha sido inconmensurable y ha servido para ejercer presión popular sobre partidos como el PSOE o el PP, que finalmente pues, han votado a favor de su toma en consideración después de, parece, pues habérselo pensado mucho. Hasta ahora parecían empeñados en hacer oídos sordos a las personas migrantes organizadas que lo estaban demandando. Voy a dejaros por aquí la intervención de Edith Espinola de SEDOAC en la comparecencia que hubo ante la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y Migración el pasado 13 de marzo, que lo resume muy bien.
La lucha de la regularización de nuestras hermanas y hermanos migrantes lleva años articulándose desde diferentes colectivos migrantes y antirracistas en todo el Estado. Durante el contexto de la pandemia, en abril del 2020 enviamos una carta al Gobierno con 13 propuestas para una regularización amplia, permanente y sin condiciones, apoyada por más de 1.500 organizaciones que nunca tuvo respuesta. En septiembre del mismo año se debatió en este Congreso nuestra proposición no de ley, que contó con el apoyo de 8 fuerzas políticas y que fue rechazada por el PSOE y las derechas, bajo un supuesto impedimento condicionado por el Pacto Europeo, que fue desmentido a finales de ese mismo año por la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, quien afirmó: los Estados miembros de la Unión Europea pueden llevar a cabo regularizaciones según su propia normativa y leyes de extranjería. Nuestra ley de extranjería lo ratifica en su artículo 31.3. Bueno, pues estos días ambas formaciones también habían dejado claras sus reticencias al respecto de esta ILP y no fue hasta el último momento, gracias, como hemos dicho, a esa presión popular, que no les ha quedado otra más que votar a favor, ¿no? En el caso del PP se lo ha tenido que llegar a pedir explícitamente Cáritas, manda narices. Vamos a ver lo que decía ayer sobre esto Adriana, activista de Plaza de los Pueblos, en un vídeo que ha publicado El Salto. Hemos logrado que todas las personas racializadas sean vistas en los medios de comunicación que hace un tiempo no permitían que esto sucediera. Y esto es el resultado del trabajo del movimiento antirracista a nivel estatal y, por supuesto, también las organizaciones de Madrid que recogieron firmas en situaciones muy hostiles, con hostilidad en manifestaciones de comisiones obreras, con hostilidad en manifestaciones de diferentes partidos políticos y en general en un contexto de mucha adversidad. Así que estamos en parte celebrando, pero también esperando que finalmente las promesas que se han hecho esta mañana se cumplan, que la votación, como se dijo que se iba a votar, se logre y que por supuesto esta ILP pase a ser debatida finalmente y sea aprobada como tiene que ser, por derecho, por justicia social y no por caridad ni por Cáritas. ¡Eso! Grandísima esta activista y bueno, al final ayer el único partido que votó en contra fue, para sorpresa de nadie, Vox. Rocío de Mer salió diciendo esto para justificar su voto. Da igual España que Nigeria, que Marruecos. Yo me pregunto, ¿y entonces por qué quieren venir a España? Si da igual, ¿por qué van a querer venir a España? Bueno, nosotros sí creemos en España, en los españoles. A nosotros no nos da igual. Y queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio, ni es xenofobia, ni es racismo. Es puro sentido común. Bueno, nosotros queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Dentro del relato de los bulos de Vox, pues también entra el mentir, obviando que el 80% de las personas a quienes beneficiaría esta regularización proceden de América Latina. Igual cuando se den cuenta se les empieza a caer el discurso racista, africanófobo y negrófobo que están manejando, ¿no? Y vamos ahora, de hecho, a escuchar a Gonzalo Fanjul Suárez de la Fundación Por Causa en esa comparecencia del 13 de marzo desmontando los bulos xenófobos de Vox. Hicimos la primera estimación en 15 años, desde que el gobierno del presidente Zapatero hizo la regularización en el año 2005, para llegar a la conclusión de que con datos de final del año 2021, aún no tenemos datos cerrados del año 2022, entre otras cosas porque los datos del padrón, los microdatos del padrón no están disponibles, pero estimamos esta cifra entre las 405.000 y las 406.000 personas en nuestro país que viven en ese momento en situación administrativa irregular, un 12% del total de las personas migrantes. A diferencia de lo que piensa la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de estas personas provienen de América Latina y no de África. El 80% son latinoamericanos, la mayoría son mujeres, la inmensa mayoría están como empleados esenciales en nuestro país, es decir, de los mayores de edad, y accedieron a nuestro país de manera regular y cayeron después en la irregularidad sobrevenida.
África es una parte minoritaria de esta fotografía, con menos de un 10% de la población irregular, y ha caído en los últimos 2 años. O sea que en realidad, encima, esta ni siquiera es una propuesta tan radical, porque ni que estuviésemos hablando de derogar la ley de extranjería, que ojalá, claro. La ultraderecha, y bueno, otros un poquito menos de ultraderecha, dicen que sería como una barra libre sin fronteras, y en realidad se está pidiendo regularizar a quienes hubiesen llegado a España antes del 1 de noviembre de 2021, o sea, gente que en verdad lleva aquí ya 3 años o más. Claro, es que en realidad esta ILP es prácticamente de mínimos en materia de derechos humanos, centrada en poder regularizar a esas personas que llevan muchísimos años en España haciendo vida con absoluta desprotección por parte de las instituciones que las han abandonado, ¿no? Y de hecho, bueno, sobre la irregularidad sobrevenida que mencionaba Fanjul, desde la plataforma han venido denunciando ampliamente cómo una de las principales causas es la absoluta quimera que supone conseguir una cita para gestionar los trámites de extranjería, hasta el punto de que han surgido mafias que mercadean con ellas. Recordemos que hace apenas un mes, un joven de 22 años, Karim, murió en un centro de acogida en San Fernando de Henares por declararse en huelga de hambre precisamente para denunciar esto. Así es, y mientras tanto, pues los discursos xenófobos y racistas buscan construir una realidad paralela en la que el problema, según ellos, con la migración es que manadas, y sí digo manadas porque la ultraderecha intenta hacer calar la idea de que las personas racializadas no son personas, acusándolas de criminales, deshumanizándolas, ¿no? Pero bueno, eso, manadas de migrantes, hombres negros procedentes de países africanos que intentan saltarse la cola para entrar legalmente en el país, como les petó en su día Rocío Monasterio al entonces diputado de la Asamblea de Madrid, Serín Vallé. Nada cuentan de las terroríficas dificultades que las personas migrantes, que como decía llevan años haciendo vida en nuestro país, pasan para lograr vivir con un mínimo de derechos y un mínimo de tranquilidad a causa de las deficiencias en materia de arraigo de la legislación actual. Por ejemplo, ¿qué pasa con el arraigo social, el arraigo laboral o el de formación? No me digas que son meros parches. Bueno, pues básicamente han funcionado como si fueran parches. Sí, el arraigo social, para el que las personas migrantes se les exige, además de demostrar su permanencia durante un mínimo de 3 años, otros requisitos como contar con un contrato de trabajo firmado, algo muy poco realista teniendo en cuenta que precisamente una de las consecuencias de estar en situación irregular es la vulnerabilidad que genera ante los empresarios explotadores que se aprovechen de la situación, ¿no? Como sucede con las temporeras de la fresa en Huelva. O en su caso, pues tener cantidades de dinero y demostrar unos niveles de solvencia que, por lo que sea, muchas de las personas que migran en condiciones de mayor vulnerabilidad no tienen. Luego, el arraigo para la formación es un mecanismo que se supone que va dirigido tanto a la profesionalización a través de cursos del SEPE como al cursar alguna formación permanente en una universidad, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, pero eso sí, el tiempo de espera para el arraigo, para la formación, suele rondar los 2 años. Y además, estas formaciones del SEPE suelen acotarse a desarrollar profesiones muy concretas que no son para todas las personas migrantes porque responden a la necesidad específica de los desajustes que haya en el mercado de trabajo en ese momento. Y la formación permanente universitaria, por su parte, es una medida muy, muy concreta dirigida a un tipo de migrantes muy, muy concreto con estudios superiores a quienes el crédito les puede llegar a costar en la universidad el triple de lo que le cuesta a un español. Y que puede que ni siquiera tengan derecho a una beca de estudios si vienen de fuera de la Unión Europea. Y el arraigo laboral al final acaba sumiendo también a las personas migrantes en una pesadilla burocrática de lo más kafkiana, ¿verdad? Total, porque si están trabajando en una situación irregular y extranjería se entera, se arriesgan a la deportación, lo que les empuja a tener que pedir una solicitud de asilo que no está pensado para su caso, con la esperanza de que tarde lo suficiente como para que les dé tiempo a trabajar de manera legal durante 6 meses hasta que rechacen su solicitud de asilo y puedan llegar a solicitar así el arraigo. Y todos estos mecanismos, que se supone que son los excepcionales, al final acaban resultando ser los únicos mínimamente viables, así que imagínense. Pues sí, así que en fin, después del incuestionable logro de ayer, ahora lo que toca es seguir dando la batalla, porque este ha sido solo el primer asalto. Toca que se apruebe la tramitación, ver qué parte de las demandas de los movimientos que contiene la ILP se mantienen y qué modificaciones y enmiendas le van a querer meter el PSOE y el PP, que ya avisaron de que no lo iban a poner fácil para que sea una regularización permanente y sin condiciones. Alguna idea podemos hacernos, ¿no? No es la primera vez que hay una regularización de estas características en España, además. No, efectivamente existen experiencias previas. Hasta 9 ocasiones se han llevado a cabo este tipo de regularizaciones extraordinarias desde la transición y las más sonadas quizá sean las del año 2000, que llevó a cabo José María Aznar, y la del 2005, que sacó adelante el gobierno de Zapatero y que fue la última hace ya casi 20 años. En ambas, la triquiñuela estaba
en los requisitos que se exigían, que otra vez dejaban a muchísimas personas fuera. En el primer caso era necesario demostrar que habías estado en España de forma continuada antes del 1 de junio del 99 y para ello tenías que haber sido o titular de un permiso de residencia o de residencia de trabajo en algún momento entre el 97 y el año 2000. Tener algún familiar que lo hubiese sido, ser familiar de un residente legalizado o haber formalizado la solicitud de asilo antes del 1 de febrero del año 2000. ¿Y en la regularización de Zapatero, recuérdanos? Pues en la de Zapatero se exigía un precontrato de al menos 6 meses de duración que se reducía a 3 en el caso de los trabajadores y trabajadoras del campo y que se mantenía en 6 meses, pero permitía que estuvieran repartidos a lo largo de un año para quien se dedicase a la hostelería y la construcción. Y en el caso de las trabajadoras del hogar, con más de un empleador, se pedía un contrato de al menos 30 horas semanales repartidas entre todos los hogares en los que trabajaban. Pero si precisamente quienes se dedican a esos sectores son quienes más sufren el trabajo negro, ¿no? Pues esa es un poco la cosa, que habrá que seguir presionando para que ahora ni el PP ni sobre todo el PSOE vuelvan a introducir requisitos imposibles que lo pongan aún más difícil justamente a quienes más difícil lo tienen ya. Y nada, acabo la sección dando las gracias a nuestro compañero Juanjo Chica, que controla mucho de estos temas y tanto por su experiencia personal como por su formación y que me ha ayudado muchísimo hoy a preparar la sección. Un abrazo, Juanjo. Gracias, compañera. Fíjese que cuando yo regularicé casi 600.000 inmigrantes, lo tengo siempre aquí metido, ¿no? 180.000 eran mujeres empleadas de hogar, que las clases sociales bien en este país, pues no las tenían cotizando a la Seguridad Social. Adelante, Manu Levín. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Nuestros vecinos y vecinas, las cientos de miles de personas migrantes que viven y trabajan en este país y que luchan para que se les considere ciudadanos y ciudadanas, no solo tienen que doblarles el brazo a los partidos que representan los intereses de quienes se benefician de tener a toda esa gente explotada y sin derechos, también tienen que doblarles el brazo a los poderes mediáticos. Los ejemplos de racismo arraigado y cotidiano en el discurso de los grandes medios de comunicación son innumerables. Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada, en el programa que dedicamos a la violencia policial racista en Lavapiés, ya veíamos aquí varias muestras de ese racismo mediático, ¿os acordáis? Sí, aquel corte del periodista, entre comillas, condenado por mentir, Antonio Naranjo, por ejemplo, que decía que a los malos hay que tratarlos a porrazos, los malos eran los negros, por supuesto, que algo habrían hecho, que si tú y yo vamos por la calle a nosotros la policía no nos pega, que se trata de la seguridad de los ciudadanos, excluyendo a las personas negras de esa categoría, y que pocos porrazos pega a la policía para la cantidad de chusma que hay suelta por ahí, asociando el término chusma con la población negra. Por poner solo un ejemplo. Precisamente a raíz de este reciente escándalo de violencia policial racista, el activista antirracista Serin Valle dio una lección en directo sobre racismo lingüístico en los medios de comunicación. Enseguida vamos con el tema concreto de la regularización, pero no podíamos dejar de escuchar hoy en esta sección las palabras de Serin, sacando los colores, nunca mejor dicho, a los opinadores de A3 Media. Es un poco largo el vídeo, pero creo que merece la pena. Vamos a verlo y ahora seguimos. Dadle al play, compañeros. Varias cosas que he ido escuchando a lo largo del programa. Quería empezar por un comentario, me decía que ha realizado nuestra abogada Beatriz de Vicente. Serin, buenos días. Muy buenos días. Primero, decirle a Beatriz, hablar de gente de color, yo creo que no es adecuado. Y si usted es una profesional que está ahí en un plato de tele, tiene que saber lo que es racismo o no. Por eso denunciamos el racismo, porque usted es racista por usar esto. Gente de color, yo creo que es usted. Siempre lo decimos. Hay un lenguaje racista, primero, donde empezáis a hablar de las personas racializadas. Tenéis que tomar a las personas, hablar de las personas tal como son. Somos negros, no somos de color. La gente de color no existe. Pero, bueno, Beatriz, decía... responde, espera, deja que le responda a Beatriz. Para conseguir que alguien sea racista, basta con acusarle de ello. Pero lo que tiene que hacer este señor es demostrarlo. A partir de ahí creo que no me voy a dar ni por ofendida. Si les llama negro, se siente ofendido. Si le llamas de color, se siente ofendida. Yo soy de color blanco y usted es de color negro. No es ningún insulto. Entonces, no, en absoluto soy racista. Si usted quiere acusarme de tal, bueno, lo hace sin ninguna prueba. Señora, lo siento mucho, pero no somos personas de color. ¿Vale? Intenta llamarnos personas negras o, como decimos nosotros, las personas blancas, pero de color no existe. Pues yo le agradezco que haga usted esa el lenguaje racista que hay aquí, ustedes lo pueden aprender un poco o formate un poco más antes de estar en un plato de tele hablando de la gente de esta manera.
Muy bien. Pero yo acepto el comentario y me lo aplico, pero sí que te digo que normalmente se dice en el castellano persona de color porque no, lo normal es que negro. Fíjate, porque mira, yo soy una persona negra, sois personas blancas. Usar de color es otra cosa. Normalizarlo es vuestra idea. La idea es una idea racista, así os lo decimos. Como usáis también muchísimas más expresiones como merienda de negro y todo lo que usáis que lleva negro es como una cosa que es negativa. Sí. Ustedes se plantean pensar eso, formarse un poco, ver que estamos en un siglo XXI. Sí. No, tienes razón. Ahí bien, muchas gracias. Pero bueno, yo quería que eso lo tuvierais en cuenta porque en vuestros programas eso lo vemos, lo escuchamos y es algo muy feo, es algo racista. Hay que reconocer lo que usáis y lo que hacéis para poder seguir adelante, porque si no, no cambiamos esta situación. Más allá del lenguaje, pero no nos encasillemos en esto, que hay mucho más que comentar. Vamos al vídeo. Susana, que tomo nota, que no lo he dicho en ningún momento con la intención de ofenderle, todo lo contrario, y que a partir de ahora, si usted me dice que esto es así, a las personas negras las llamaré negras y no de color. Muy bien, pues algo que aprendo. Pues nada, bravo por Serín, que evidentemente tiene toda la razón en que esa expresión es profundamente racista, porque establece que por un lado estamos las personas blancas y por otro lado todas las demás que son de color. Nosotras no tenemos ningún color. ¿Y qué hay más racista, ¿no?, que clasificar a los seres humanos en dos categorías, blancos y no blancos de color? De color. Claro. Y bueno, fijaos también en que Susana Griso le decía a Serín que la expresión persona de color es habitual y es propia del castellano. En realidad eso no es del todo así, al menos en su origen, porque esa expresión es una adopción del lenguaje racista del inglés estadounidense, people of color, usada precisamente para segregar todos los aspectos de la vida social entre personas blancas, white, y racializadas, colored. Bueno, otra comunicadora, escritora y activista antirracista y feminista, Desiree Belalobede, explicó precisamente esto hace un tiempo en una pieza en el diario Público, titulada No uses eufemismos, en la que señalaba la carga racista de ese término y su proveniencia de ese lenguaje segregador del inglés estadounidense. Bueno, ahí queda esa reflexión sobre el lenguaje en el programa de hoy y centrémonos ya en la iniciativa legislativa popular para regularizar alrededor de 500.000 de personas en situación administrativa irregular. Varios comentarios sobre el discurso mediático acerca del hito parlamentario de ayer. Hoy el marco principal en la prensa es que todos los partidos votaron a favor, excepto Vox. Radio Televisión Española, el Congreso aprueba la tramitación de la ILP de regularización de inmigrantes con el apoyo de todos los partidos menos Vox. El Confidencial, todo el Congreso menos Vox a favor de tramitar la ILP para regularizar a 500.000 de migrantes. El País, los grupos del Congreso, salvo Vox, dan luz verde al debate sobre la regularización de cientos de miles de inmigrantes. Importante ese matiz del titular del País. Todos menos Vox dan luz verde al debate sobre la ILP. Ahora viene toda la fase de tramitación de la ley, la pelea por las enmiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mucho ojo, porque la votación de ayer no significa que la ILP vaya a salir finalmente adelante tal y como está planteada. Así es, lo estaba contando también Paola. Se da luz verde al debate sobre la ley y sobre eso varios comentarios también. El principal marco mediático sobre la votación de ayer es, como veíamos, que todos menos Vox, pero eso ahora puede evolucionar en los siguientes pasos que señalaba Pablo. De hecho, el propio diario El País dice esto hoy en su portada. La iniciativa fue impulsada por colectivos de migrantes y apoyada por 906 organizaciones, entre ellas Cáritas y la Conferencia Episcopal. Buena manera, por cierto, de invisibilizar a las organizaciones realmente impulsoras de esta ILP, lo de mencionar solo a la Iglesia. Y continuaba El País. El PP votó a favor, a pesar de que expresó sus reservas, por considerar que no es responsable dar el mensaje de que las entradas irregulares acaban siendo regularizadas. El PSOE, que se inclinaba por rechazar la ILP, cambió de posición ante el apoyo popular y de sus aliados parlamentarios. El PSOE iba a votar en contra, pero cambió de posición ante el apoyo popular y de sus aliados parlamentarios. Vaya, resulta que la presión y el ruido funcionan, ¿no? Funcionan y habrá que mantenerlos porque, como estamos insistiendo en el programa de hoy, lo que se aprobó ayer es que se debata y hoy ya se encuentran elementos en la prensa que apuntan a que ahora, en el peor de los casos, el trámite puede quedarse bloqueado durante meses y en el mejor de los casos, pues algunos van a venir con las rebajas. Por ejemplo, pieza en el salto que se refiere a los siguientes pasos de la ILP como un trámite legislativo que hay que mirar con cautela.
existe el riesgo de que quede en un congelador durante toda la legislatura, y es que algunos grupos políticos, dice El Salto, han dado su sí con matices. El PNV ha apuntado que consideran que la iniciativa debiera reorientarse a una regularización caso a caso o vinculada a razones económicas. Quedémonos con esto de las razones económicas, mientras el PSOE ha insistido en que presentarán enmiendas para que el proceso sea razonable. No se trata ni de cerrar fronteras ni de dar barra libre, esgrimió el portavoz socialista Patxi López antes del debate. El PSOE presentará enmiendas para que el proceso sea razonable, porque no se puede dar barra libre. Qué mal suena, ¿no? Y venía sonando mal ya, porque recordemos un titular más de hace solo 4 semanas. La Vanguardia, 12 de marzo. PSOE, PP y Vox en contra de la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes. Bueno, pues ahora tocará seguir presionando activamente para que partidos como el PSOE, que ni siquiera tenía previsto apoyar la toma en consideración de la ILP, no acaben descafeinando por completo esta iniciativa o posicionándose en la votación final de forma más parecida a como decía ese titular. Así es. Bueno, más allá de la cuestión de las correlaciones parlamentarias, veamos ahora, si os parece, los argumentos que están esgrimiendo los diferentes sectores político-mediáticos sobre esta ILP, que podríamos clasificar en 3 grandes marcos mentales. El primero es el de la ultraderecha, cuyo marco mental es el de la inmigración como amenaza en todos los sentidos, amenaza securitaria, cultural, económica, civilizacional, y dentro de ese marco, pues todos sus mensajes racistas, que esto va a provocar un efecto llamada, que fortalece a las mafias, que va a traer soldados y terroristas yihadistas, que es el gran reemplazo demográfico, etcétera. Lo de siempre, no vamos a poner ni un corte de ejemplo para no difundir su discurso de odio. El segundo gran marco mental es el de la progresía, que digamos que hoy defiende la tramitación de la ILP, pero lo hace siempre dentro de su marco, que es el de la inmigración como una oportunidad económica para la población nativa. Es decir, la regularización no como una cuestión de igualdad o de ciudadanía o de derechos humanos, no como algo bueno para esas personas regularizadas, sino como algo bueno para las que ya teníamos DNI español y sobre todo pues para que la economía y para que funcione mejor nuestro amado jardín capitalista y colonialista. Vamos, que inmigración sí, porque así los inmigrantes nos pagan la pensión a los blanquitos. Más o menos. El Independiente, el gobierno confía en que la regularización de los migrantes irregulares impulse el empleo y la recaudación. El Español, los empresarios apoyan la regularización de inmigrantes para abordar la falta de mano de obra. Infolibre, si no es por humanidad, háganlo por la economía. ¿Por qué interesa también a Vox una regularización masiva? Bueno, y habría que decir también que es errado plantear que por esas razones económicas a la ultraderecha le interese también dar derechos a las personas migrantes. Es precisamente al revés. Las patronales, sobre todo de determinados sectores cuyos intereses representa Vox, no quieren que las personas migrantes sean ciudadanas precisamente porque así las pueden tener explotadas, abusadas, haciendo jornadas inhumanas en sus plantaciones, en sus obras o en sus domicilios privados, y todo sin rechistar, claro. Claro. El dueño de la finca que abandonó a un migrante muerto en un centro de salud pertenece a Vox y fue concejal del PP. Este era un titular del diario.es, solo por recordar un ejemplo. Pero sigamos. Un par de ejemplos más que os traigo de lo que estábamos hablando anteriormente. El diario.es. La regularización de extranjeros elevaría los ingresos públicos en 2.000 millones. El País. La migración vista como una gran oportunidad para el desarrollo. Que, a ver, no se trata de tachar o de despreciar esa pedagogía sobre los efectos económicos positivos de una regularización. De hecho, ese argumento también forma parte de la defensa de la ILP que hacen sus propios impulsores, pero creo que es interesante analizar este discurso que plantea la regularización de las personas migrantes en función de los intereses de las personas nativas, para que los migrantes paguen las pensiones de los españoles, muy españoles y muchos españoles, porque ahí también hay una carga racista, ¿no? No es un marco de igualdad, sino de subalternidad, una lógica racista, capitalista y clasista. De hecho, el propio diario El País, que tenía uno de los titulares que citábamos antes, se fijaba hace un tiempo en el problema de ese marco mental en el que ellos mismos incurren. Regularización por beneficio económico o por derechos, era el titular de esta pieza, firmada por Álvaro Herbás y Beatriz García, que decía algunas cosas que creo que merece la pena citar aquí hoy. Uno de los principales argumentos, decía esta pieza, que se han utilizado para la regularización es la contribución fiscal que pueden aportar las personas migrantes. Es aquí, sin negar en ningún momento dicha contribución, cuando debemos cuestionarnos sobre un discurso basado puramente en los beneficios económicos, ya que corremos el riesgo de caer en una lógica capitalocéntrica que constantemente subordine la vida a la economía. La regularización podría suponer terminar con relaciones laborales donde impera la temporalidad y precariedad y en muchos casos la ilegalidad.
Pero como sociedad cometeríamos un error muy grande si entendiéramos que estas relaciones deben terminar porque sería una forma de que aportaran más económicamente a las arcas públicas o porque es la forma de asegurar el sistema de pensiones y no porque, como personas, merecen que se garanticen sus derechos. La diferencia es bastante significativa. Asimismo, en la retórica de plantear la regularización con base en la potencial contribución económica que pudiera realizar, ¿dónde quedan las personas que tengan dificultades para adaptarse al mercado laboral o directamente no sean empleables? Por ejemplo, niños, personas con diversidad funcional o con enfermedades degenerativas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Les expulsamos si no pueden hacer grandes aportaciones económicas? La retórica de la productividad constante y la obtención de beneficios no puede eclipsar el hecho de que son seres humanos. Una de las justificaciones para el uso de este tipo de discurso, continuaba El País, en esa pieza, es que en un mundo capitalista hay que dar argumentos capitalistas y si estos no van en la línea del neoliberalismo se pueden interpretar como utopías. Nada más lejos de la realidad, ya que el verdadero problema radica en esconder el lado humano y que por lo tanto se continúen aceptando una aporofobia y un racismo más que notables en la sociedad, traducidos en un arco narrativo que favorece discursos interesados y utilitaristas, donde los migrantes se convierten en recursos disponibles a consumir, como por ejemplo el que expone que la migración es la vía para solventar las carencias poblacionales como la despoblación y el saldo vegetativo negativo que tenemos en España. Definitivamente, migrar no debería ser nunca un motivo debido al cual el sistema ilegalice personas. Esa es la retórica a cambiar. Bueno, en definitiva, muy interesante esta rara avis en El País que establece el que es el tercer gran marco mental sobre las migraciones, que es el de las izquierdas y el de organizaciones de personas migrantes, el que plantea que todos somos iguales, que nadie en ningún lugar es más que nadie, que ningún ser humano es ilegal, que la migración es un derecho humano fundamental y que por lo tanto los derechos de las personas migrantes son derechos humanos. Eso sí, ese tercer gran marco mental, el de la igualdad, es el que está menos presente en los discursos mediáticos por motivos obvios. También por eso queríamos poner desde aquí nuestro humilde granito de arena. Y está ausente ese planteamiento, sobre todo cuando entra en juego la variable racial. Acabo ya, pero me gustaría añadir hoy algo casi en clave personal sobre esto último, la variable racial, y conectando también con el principio y el tema de las personas blancas por un lado y todas las demás por otro. Algo sobre el racismo, o sobre la negación del racismo más bien, porque hay quienes dicen que no es un problema de racismo, sino de clasismo, etcétera. Y es como, no, mirad. Yo nací en Madrid, pero soy hijo de inmigrantes. Mis padres son extranjeros, mis abuelos también, mis bisabuelos, tatarabuelos, etc. Yo mismo soy ciudadano argentino y latinoamericano también, además de ciudadano español. Mis padres llegaron a España hace muchos años, décadas, ya pasaron por sus respectivos procesos de obtención de los papeles, pero eso no viene al caso. La cuestión es que yo soy muy consciente de que si yo puedo decir que a mí la sociedad me ha tratado siempre básicamente como a un igual y no como a un inmigrante, no es por tener DNI español, ni por haber nacido en España, y ni siquiera es por hablar con acento madrileño como hablo. Es porque soy blanco, así de sencillo y así de duro. Y pienso muy a menudo en personas que son iguales que yo, en el sentido de que son hijas de inmigrantes, pero que ya han nacido aquí, que tienen DNI español y que hablan igual que yo, con acento de Madrid, lo que se llama migrantes de segunda generación, pero que, a diferencia de mí, tienen rasgos chinos, o andinos, o negros, o magrebíes, a los que la sociedad en ningún caso les trata igual que a mí, sino que les sigue tratando como inmigrantes, porque no son blancos, sencillamente. Bueno, de hecho, pensemos en Francia. En Francia ya hay una tercera o una cuarta generación de hijos e hijas de migrantes que siguen siendo tratados como extranjeros. Personas nacidas en Francia, cuya madre nació en Francia, cuya abuela también nació en Francia, pero que tenían una bisabuela de Senegal, país que quizá ni siquiera han visitado nunca, pero que la sociedad les sigue tratando como extranjeros. Claro, por lo tanto, la clave no es el lugar de nacimiento, no son los papeles, ni el DNI, no es el acento, ni la cultura, ni leches en vinagre. Es racismo, señores, racismo. A ver si se enteran. Y que exista esa noción racista es consecuencia también tanto de los discursos de la derecha de esencialismo cultural y de la inmigración como amenaza, como de los discursos de la progresía que dicen que las personas racializadas, no las extranjeras, ojo, las racializadas, están aquí para servirnos, para limpiarnos el culo y para pagarnos la pensión. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Gracias, Manu. Queremos ser partícipe del diseño de las políticas migratorias, pero también de las políticas públicas que condicionan nuestra vida cotidiana. No estamos aquí solo para exigir una vida digna para las personas migrantes. Queremos cambiar las reglas del juego. Hoy nos acompaña Silvana Cabrera, de Regularización Ya. Compañera, muchísimas gracias por atender a La Base. Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, la tramitación de la ILP sin duda es un avance, pero a partir de ahora, ¿qué cabe esperar? ¿Qué esperáis que ocurra? Pues ahora lo que queremos es que esto sea llevado a la urgencia, como hace 4 años venimos diciendo esto, que no entre nuevamente en moneda de cambio con todo el eterno proceso electoral que vivimos en este país. Sabemos que vienen elecciones, entonces necesitamos que esto sea tomado con urgencia para que el procedimiento, ¿no?, que de enmienda tenga prisa, porque si no, otra vez estaremos con el tema de que estamos en periodo electoral, vienen elecciones en Cataluña, en País Vasco, en las elecciones europeas, y nuestra demanda es urgente. No podemos esperar, no podemos postergar más derechos a las personas. Hola Silvana, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar un poco para pasar de las cifras a las personas, ¿no? ¿Cuáles son realmente los casos a los que se enfrentan las personas migrantes en situación irregular? Sí. Bueno, es una continua vulneración de derechos, ¿no? O sea, una de las cosas más graves es que es el no ser considerado una persona, un ciudadano, ¿no? Es decir, que cualquiera puede vulnerar tus derechos de la forma que desee. ¿Esto qué implica? Implica un crimen en la sociedad española, porque puedes terminar encerrado en un CIE, que es un centro de internamiento para extranjeros, puedes terminar siendo deportado, y lo que vemos día a día es que los trabajos más precarios, en condiciones ya ni siquiera de semiesclavitud, sino de esclavitud, lo hacen personas que están en situación administrativa irregular, y lo que no puede ser es que hasta al día de hoy se siga tratando la migración como un problema de securitización, como un problema de criminalidad. Entonces es por eso también que nosotras exigimos que el gobierno, que se dice más progresista de la historia, tome las riendas del debate de la migración, que la haga suya. Tiene ahora mismo un trabajo que hacer en la mesa. Creo que el hecho de que Vox haya sido el único partido que ha dado el no es una llamada de atención para las personas que están ocupando sus cargos políticos y también para la ciudadanía de a pie, ¿no? Plantearse que la lucha de la migración y el antirracismo es algo que implica a toda la ciudadanía. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Mencionabas la identificación que se hace en el discurso oficial de la migración con la inseguridad, como si fuera un problema securitario. Te quería preguntar por el tratamiento mediático, por el discurso mediático que se escucha en los grandes medios de comunicación sobre la migración, y del cual pues ese es uno de los marcos principales, ¿no? ¿Qué opinas de todo ese tratamiento que se da del fenómeno de la migración en los medios de comunicación? Sí. Bueno, primero que nada, aquí no somos fenómeno, siempre lo decimos porque es como, no, somos personas, ¿no? Somos personas que venimos con una historia, venimos con una familia, tenemos nombre, tenemos una identidad. Entonces, lo que tiene que ser también tomado muy en cuenta por parte de todos los periodistas, las periodistas, es que se tienen que hacer un curso importante de antirracismo y tratamiento con las personas migrantes. No se puede hablar de las personas migrantes como si estuviéramos hablando de una tienda, ¿no? Aquí a elección. A ver, por favor, quisiera hablar con un temporero, con un mantero y con una trabajadora de hogar y cuidados, o que se nos pregunte directamente qué es lo que ha ocurrido mucho estos días, en qué situación administrativa estamos, ¿no? Creo que se nos tiene que tratar como sujetos políticos con voz propia, y ahí es también un llamado de atención importante a la prensa en la forma de cómo se trata esto, ¿no? Y
claro, hay una prensa aliada que viene hablando y va poniendo sobre la mesa todo el discurso de migración con derechos y el discurso antirracista, pero todavía hay una mirada de la migración de criminalización basada en bulos, y esto es porque se deja el discurso siempre a la derecha, y también porque no se ven referentas de personas racializadas, de personas migrantes que ocupan estos puestos de trabajo. Entonces, obviamente no es lo mismo hablar en primera persona que contarlo desde fuera. Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final. Os dejamos con un tema de Tribalian que se llama precisamente Regularización Ya. Hasta mañana.